Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Okay, bien. Damos gracias, Señor, por darnos la salvación, un regalo de Él que no merecíamos, que no podíamos ganar tampoco. Vamos a leer en segunda a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer versículo 18, 19, 20 y 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, al que no conoció pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, tu pueblo reunido en esta mañana, en esta hora, en este lugar. Te damos gracias por la muerte de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu, y lo que hemos orado por este tiempo, hágase conforme tu voluntad, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Se cuenta que un día para fin de año habían dos amigos que estaban enemistados y estaban en habitaciones diferentes, y uno le dice al otro: no sea antipático y ve y deséale feliz año nuevo a tu amigo que ustedes están enemistados. Dice que él se levantó, uno de ellos se levantó y fue y le deseó feliz año nuevo, y eso dio motivo a que ellos se reconciliaran. Cuenta una historia también de la poeta Elizabeth Barrett, que llevaba una vida semi-inválida. Entonces ella se casó con un joven llamado Robert Browning en el 1846, y además en la historia. En su juventud, Elizabeth había sido vigilada por su tirano padre, que desaprobaba sus amores con el joven. Después de la boda de los jóvenes, ellos partieron a Inglaterra, y así pues se distanció de la vida de su padre, pero ella nunca abandonó la relación, siempre le enviaba cartas a su padre de cariño, de afecto. Y un tiempo después, ella recibe por correo una caja con todas las cartas que le había enviado a su padre. Si su padre habría leído una de las cartas, a lo mejor se había reconciliado con su hija en términos de esas cosas. Lo que vamos a predicar en esta mañana es que Dios está en Cristo reconciliando a los pecadores, y que como demostración de que Dios está en Cristo reconciliando a los pecadores, Dios ha hecho tres cosas muy particulares. Número uno, Dios ha provisto el medio de la reconciliación, que es Cristo, la muerte de Cristo. Número dos, con la gracia del Señor miraremos que Él está no tomándoles en cuenta a los pecadores sus pecados. Y número tres, al final veremos que Dios ha puesto la doctrina de la reconciliación en lo que anunciamos el Evangelio. Dios da muestra de que Él está reconciliando a los pecadores consigo mismo por medio de Cristo, porque ha establecido un medio
establece la necesidad que tiene el hombre de ser reconciliado y establece ministro de la reconciliación para que seamos reconciliados. Es importante mirar, cuando decimos Dios, estamos diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. Que Dios es quien creó todas las cosas, que Él existe, ha existido y existirá por toda la eternidad. Cuando estamos hablando de Dios, estamos diciendo que Él es el único Dios vivo y verdadero. Cuando estamos hablando de Dios, estamos diciendo que Él es perfectamente santo, justo, infinitamente sabio, fiel, que cumple su promesa, poderoso, omnisciente, que todo lo sabe y omnipresente. Y aunque el pecador pueda esconderle sus pecados al hombre, al infinitamente sabio y omnisciente Dios no puede esconderse. Entonces este Dios que creó al hombre para que el hombre le adore y le sirva única y exclusivamente a Dios. De este Dios es que estamos hablando, que Él está reconciliando en Cristo Jesús. Estamos hablando de que creó el universo y que Él tiene autoridad sobre todo el universo para poner normativas y leyes y regir la vida de todo ser humano y de toda persona. Estamos diciendo que Dios se ha revelado al hombre como yo soy, el eterno, el que vive y reina para siempre. La Biblia enseña también de falsos dioses, de dioses que no son verdaderos y que Dios está sobre todos los dioses. Es este Dios el que está en Cristo reconciliando al pecador consigo mismo. La Biblia tiene historia acerca de este Dios. Dice que Dios creó todas las cosas en 6 días literales. Que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y que Dios se reveló como el Dios todopoderoso en el Antiguo Testamento. Y que Dios se le reveló a Abraham como el Dios de pacto. Y que dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ustedes que han leído el Antiguo Testamento van a encontrar muchas veces donde Dios se revela a los hijos de Israel y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciéndole: yo me revelé a ellos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice también que Dios, en algún día que nosotros no sabemos, pero que sí Él lo sabe y lo ha establecido, Él hará cielo nuevo y tierra nueva, donde more su justicia. Bien, entonces este Dios no es Dios que la gente puede ponerlo en un lugar y moverlo y darle algo y manipularlo con rabieta, con ayuno. No, ese es Dios soberano. Este Dios está reconciliando. ¿Qué significa reconciliar? Bueno, la palabra reconciliar tiene que ver con hacer la paz entre dos personas que están formalmente enemistados. Reconciliar tiene que ver, es un acto de paz y una expresión de ajustar diferencias. Cuando hay diferencia contable, que los números no cuadran, la gente se sienta y dice: no, tenemos que conciliar los números. Entonces el pecador, los números del pecador no le cuadran con los números de Dios, y el pecador debe sentarse y conciliar sus números con Dios de sus pecados y en la manera que Dios lo establece. Entonces este Dios que está en Cristo reconciliando consigo mismo a los pecadores, ¿verdad?, en un acto de reconciliación. Este término es usado en la Biblia para mostrar que el sacrificio de Cristo es el medio por el cual el hombre recibe el favor, la amistad de Dios. Entendamos algo: cuando dice que el hombre está enemistado con Dios, el enemigo de Dios no recibe el favor de Dios, sino la ira, la desaprobación, el enojo de parte de Dios.
Ahora, cuando está diciendo que alguien se ha reconciliado con Dios, está diciendo que esa persona recibe el favor de Dios, recibe la complacencia y el agrado de Dios. Cuando estamos diciendo esto, ¿verdad? El pecador puede ser reconciliado a través de confiar en el sacrificio de Jesús como el pago de sus pecados. La persona puede ser perdonada y recibir la paz al confiar en la muerte y en el sacrificio de Cristo. Yo sé que esto se transmite por otros medios, pero aquí en República Dominicana hay muchas personas que uno le dice, dime, me reconcilié con Dios. Pero ellos no toman en cuenta todo eso. Lo que ellos quieren decir es que hicieron una decisión y volvieron a la iglesia. Entendamos algo, cuando una gente está diciendo que se ha reconciliado con Dios, debe tomar en cuenta el proceso completo de la reconciliación que Dios ofrece. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? Ya hemos visto que Dios establece la reconciliación y cuál es el Dios que establece la reconciliación. Veamos entonces lo primero, la primera muestra de que Dios está enteramente, seriamente, reconciliando consigo mismo al hombre. Muestra, ¿verdad? La primera muestra es que Cristo es el único medio de reconciliación. Pero no Cristo, repito, recibí a Cristo de una forma un poquito liviana. Y algunos escritores han dicho que eso de recibir a Cristo se le expresaba a los niños que no podían asimilar el concepto de la muerte vicaria de Cristo en la cruz, que Cristo tomara la muerte del pecador. Entonces, cuando vamos a testificar, no es que recibir a Cristo, no, yo confié en la muerte de Cristo como el pago de mis pecados. Y entonces podemos explicarle a la gente para que vayamos cambiando esa idea de recibir a Cristo, me entregué a Cristo, ¿verdad? Entonces usted le puede resumir algo a alguien que lo conoce, pero usted no debe resumirle algo a alguien que no conoce. Amén. Entonces veamos el medio que Dios establece para la reconciliación, y todo aquel que quiere ser reconciliado aprovecha la oferta de reconciliación, reconoce el medio, ¿verdad? Colosenses 1:20 dice la palabra del Señor, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre por varias razones. Número uno, porque Él tiene la naturaleza divina y Él tiene la naturaleza humana, tiene las dos naturalezas en sí. Entonces, Él asumió nuestra naturaleza para cargar sobre su cuerpo de carne el pecado tuyo y mío. Para cargar a la tarjeta de crédito el consumo que usted hizo en el restaurante que usted no podía pagar. Y en vez de cargarlo a la tarjeta, lo que Cristo ha hecho es que nuestros pecados, la deuda de nuestro pecado, en vez de cargarlo a una tarjeta, lo ha cargado sobre su cuerpo de carne. Alabado sea el Señor. Entonces, Él es el medio que Dios establece para que el hombre sea reconciliado. Mientras el que consumió la cosa en el restaurante no le pague, no crean que el dueño del restaurante va a estar cómodo. Ahora, si otra persona paga, ya le ha pagado la cuenta, ¿verdad? Que es lo que pasa con la reconciliación. Cristo es el único medio calificado para mediar en la reconciliación y en todas las cosas de Dios, porque Él tiene las dos naturalezas, pero también porque Él es el único que conoce bien las dos partes. Si alguien quiere ser un mediador entre dos personas, tiene que conocer a las dos personas. Si alguien quiere mediar entre dos amigos, tiene que ser amigo de los dos. Si usted va a ser un mediador entre dos personas y usted es amigo de uno, el otro le va a decir, no, tú no puedes. ¿Y por qué? No, porque tú te vas a inclinar al lado de él, porque tú eres amigo de él, no mío. Cristo conoce, es el único que conoce las dos partes. Cristo dijo, nadie conoce al Padre, sino solamente el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera
conocer. Y dice la Biblia en Juan que Jesús reconoció y les dijo que Él conocía todo lo que había en el hombre. Y conoce todo lo que hay en el hombre. De modo y manera que Cristo es el único medio calificado para mediar en todas las cosas entre Dios y el hombre. Número uno, porque asumió nuestra naturaleza. Número dos, porque es el único que conoce al dedillo, al detalle, a Dios el Padre y al hombre pecador. También porque Él es amigo de las dos partes. A Cristo le acusaron que Él recibía y comía con los pecadores. Y no solamente Él recibe y come con los pecadores. No solamente los recibía y comía con ellos. Cristo recibe a los pecadores para limpiarlo, para perdonarlo y salvarlo, y come con ellos. Alabado sea el Señor. Pero no solamente eso, sino que también estuvo dispuesto a sufrir las cosas para lograr la reconciliación entre las dos partes. Hay un precio que pagar por la reconciliación. Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio de la reconciliación. El Padre odia el pecado. Y escuche bien, amado hermano, a veces usted escucha presiones y usted las cuña, las hace suya. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado y odia al pecador cuando lo comete también. Lo ama para salvarlo, porque el pecado no se comete solo. La Biblia suya y mía dice que Dios está airado con el impío todos los días. Pero si se arrepiente, Dios le muestra su favor y su bondad, que es lo que ha pasado con cada creyente. Cristo estuvo dispuesto a sufrir el martirio de la cruz, el sacrificio de la cruz y muerte de cruz. Pero no solamente la muerte, el rechazo de Dios el Padre por el pecador. No solamente el rechazo, la vergüenza que produce el pecado. Cristo le quitaron la ropa en la cruz. La vergüenza que tú debías sufrir por tu pecado, Cristo la tomó sobre sí. Pero no solamente la vergüenza, la muerte y el rechazo, sino también la maldición. Sobre todo pecador cae una maldición. ¿Qué es una maldición, predicador? Un estorbo. Usted iba sin el cinturón, violando la ley, lo pararon, le pusieron una infracción. ¿Qué pasó en su viaje? Usted fue estorbado. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con la ley. ¿Verdad? Entonces Cristo recibió mi maldición para yo recibir la bendición de Dios. Dice la Biblia que maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué estamos viendo? Que Dios está en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo. ¿Verdad? Y que muestra de eso es que Él ha establecido un mediador calificado, porque tiene las dos naturalezas, porque conoce a las dos partes, porque ha estado dispuesto a sufrir por ti y por mí, de manera que nosotros recibamos el favor de Dios y no el enojo, porque Él lo recibió. Pero lo último, breve, es que Cristo como mediador de la reconciliación ha quitado los obstáculos que existían para que la reconciliación sea efectiva. A veces preguntándole a alguna persona, le he dicho evangelizándolo, si alguien le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. La gente dice que sí, pero la gente debe entender que Dios no perdona malaganariamente y que Él nunca ha perdonado así. Tiene que haber un pago de la deuda y he efectuado el pago de la deuda o satisfecha la justicia, entonces Dios perdona al pecador. Entonces Cristo con su muerte ha quitado la enemistad entre Dios y el pecador y ha satisfecho la justicia de Dios. ¿Qué es lo que demanda la justicia de Dios? Muerte por el pecador. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Que murió por el pecador, de manera que la ley sea satisfecha y Dios, habiendo sido satisfecha su ley, pueda mostrar al hombre su favor, su bendición y su ayuda. Alabado sea el Señor. Entonces Dios le dice a los hombres, estoy reconciliando, pero hay una manera de reconciliar. No es vanamente ni livianamente me reconcilié con el Señor, fui a la iglesia, levanté mi mano y me uní a la iglesia otra vez. No, hay que reconocer quién es Dios, el medio que Dios establece, pero también
debe reconocer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Que Dios está no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué Dios puede, siendo justo, santo, no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados? Porque Cristo pagó por ello. Entendamos eso, Entendamos eso fielmente y que podamos cumplir con lo último que vamos a ver en esta mañana. Hay una necesidad de que el hombre sea reconciliado con Dios. El pecador que ha violentado la ley de Dios, los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios, es legalmente enemigo de Dios, formalmente enemigo de Dios. Noten algo muy importante, no es el pecador que está buscando reconciliarse con quien él ha ofendido, no, es el ofendido, Dios, que busca la reconciliación con el hombre. Importantísimo eso, porque Dios es el primero en todo, Él es el alfa y la omega, y en la reconciliación no es menos, Él es el primero y el último en la reconciliación. Entonces, si la persona que consumió en el restaurante y debe una cuenta que no puede pagar porque no tiene dinero, y alguien se la quiere pagar, él debe reconocer que él consumió eso y que debe eso. Pero no solamente reconocer que lo debe, sino permitir que el que lo quiere pagar, lo pague. Porque hay personas que son rebeldes. No, yo no consumí eso ni permito que nadie lo pague. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Usted ha escuchado expresiones que la gente dice: con mi cuerpo yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? ¿Sí? Mi cuerpo es mío. ¿Es eso verdad? Sí y no. No y sí. Como Dios es el creador tuyo, como Dios es el creador del universo, Él puede y regula tu cuerpo. Cuando el hombre tiene sexo ilícito en su cuerpo, Dios le llama fornicación y condena eso. Ahora, ¿qué significa pecado? Pecado es quitarle el derecho a alguien. ¿Cómo yo le puedo poner un ejemplo que usted pueda entenderlo? Usted tiene 20 minutos en una fila, ¿verdad? Y de repente viene un sabroso ¡uop!, y se mete delante de usted. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? Violentó el derecho suyo que usted tiene de ir en el turno que le toca. ¿Qué es lo que hace el pecador con el Señor? Que le quita el derecho que Dios tiene de regular lo que es de Él. Porque hay gente a veces que, iglesias, hermanos, que se han arrepentido. No, yo maté a alguien, entonces como yo maté a alguien, todo arrepentido, yo soy un criminal. Pero las personas que prostituyen su propio cuerpo no reconocen muchas veces que son pecadores. Entonces ellos dicen: no, tú has prostituido tu cuerpo, tú me has quitado el derecho que yo tenía en la fila. Y yo no sé si usted ha visto a alguien que está en la fila y a alguien se le pone adelante y usted le dice: ¡qué bueno! Me alegra, quédate ahí. No. Usted muestra enojo y usted reclama su derecho. Dios reclama su derecho sobre su criatura, a regular todas sus criaturas, porque son hechas por Dios y para adorar a Dios. De ahí es que cuando el hombre adora imágenes y a falsos dioses, Dios los reclama. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre para que el hombre le adore y le sirva única y exclusivamente a Dios. Dios tiene ese derecho. Entonces, cuando Dios está diciendo que está reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, es que el hombre ha pecado contra Dios. ¿Qué es pecar? Transgredir la ley, violentar lo establecido. Entonces el hombre ha violentado el derecho que Dios tiene de regular las propiedades. No robarás, no hurtarás, no fornicarás, no te postrarás delante de dioses falsos. Honra a tu padre y a tu madre. Mire, yo lo voy a honrar si ellos son buenos, pastor. Si no son buenos, no lo voy a honrar nada.
Bueno, pues es un pecado contra Dios porque Dios te está mandando que tú lo honres. No porque sean buenos, es un mandato. Dios no te dice, mira, tú ahora, como si tu padre fuera en una comida, tú lo vas a probar a ver si están buenos. Si están buenos, ok, yo lo voy a honrar ahora. No, no, es un pecado, es algo, es el derecho que Dios tiene de regular las relaciones familiares. Y Dios tiene derecho para regular las familias. Hoy día usted ve que, los otros días veía por televisión, una señora que parece que era un hombre y se había hecho de todo, y parecía todo menos una mujer. Y entonces alguien dijo, mira una mujer del diablo ahí, eso es una mujer que el diablo hizo. Pero Dios tiene la autoridad para regular al hombre, sus órganos. Dice la Biblia, que leímos ahorita, que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, a su imagen y semejanza. Amados hermanos, entiendan la palabra del Señor. El Señor habla con autoridad y Él tiene la autoridad para eso. Él tiene la autoridad para regular tu cuerpo y mi cuerpo. Y tiene autoridad para regular la familia. Y tiene autoridad para regular las naciones. Y para regular los reyes. La Biblia registra que el rey Herodes, el pueblo le dijo, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Y no la dio. Y vino del cielo un ángel y lo hirió. Y murió instantáneamente comido de gusano. Es que lo que ha faltado es que la gente entienda que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, de regularla, y que cuando se violenta el derecho que Dios tiene de regular lo que es de Él, entonces eso es pecado. Entonces, para que el hombre reconozca y venga a Dios y le diga, acepto la oferta de reconciliación, que tú no me estás tomando en cuenta mis pecados. Amén. Pero no me tiene que reconocer que ha pecado. Hoy día los testimonios que usted escucha de gente que se convierten y vienen y le dicen, no, es que yo tenía un vacío y ese vacío fue lleno. ¿Qué vacío ni qué vacío? Dios está llenando vacío de la gente. No, no, no. Dios está perdonando los pecados del hombre. Alabado sea el Señor. Decía MacArthur que hoy día la gente le ha cambiado los nombres a todas las cosas, que al pecado le llaman enfermedad. Entonces, en vez de arrepentimiento que necesita el pecador, lo que necesita es terapia. No, no, no. Dios tiene autoridad de regular todo el universo, amado hermano. Un mensaje de reconciliación. El Dios verdadero reconciliando al hombre por su medio y le está diciendo a los hombres, estoy dando muestra de reconciliación. El medio y no le estoy tomando en cuenta sus pecados. Es una oferta de perdón. Alabado sea el Señor. Él tiene derecho de regular el mundo, su iglesia, la familia, el Estado y todas las naciones, para gloria y alabanza de su nombre. Dios no es que Dios dice, yo te liberto, pecador, del infierno y abro la puerta del infierno. No, no. Hay un sacrificio de parte de Cristo. Hay un pago que se hizo, que se cargó a una tarjeta, y el que consumió en el restaurante se puede ir porque el pago de lo que consumió fue hecho. Dios puede no tomarle en cuenta al pecador su pecado porque el pago fue cargado al cuerpo de Cristo. Entonces la persona tiene que reconocer no su enfermedad, sino su pecado y decirle al Señor, Señor, lo que tú me estás tomando en cuenta no es mi enfermedad, es mi pecado. Entonces míralo aquí para que no me lo tome en cuenta. Amén. Alabado sea el Señor. Dios hace su ira a un lado porque la cargó en Cristo Jesús. Ahora entiendan algo, amados hermanos, ustedes que me ven aquí y los que me escuchan por otro lado. Si la cruz no es el acto de amor de Dios por salvación, ¿qué es entonces? Si Cristo no murió en la cruz por amor al pecador para perdonarlo, ¿qué es entonces? Si no fuera así, entonces sería el acto más cruel y bárbaro de parte de Dios el Padre que castigar a un inocente en vano. ¿Usted está entendiendo? Alabado sea Dios. Las religiones están de moda hoy día.
Pero en vez de predicarle la autoridad, el derecho que Dios tiene, están predicando un Dios que necesita a la gente. Le decía a un muchacho, a alguien en un trabajo que yo estaba, Dios tiene un gran ministerio para ti, Dios te está esperando. ¿A un pecador? Oiga, lo que el pecador necesita es arrepentirse y convertirse de su pecado y reconocer que Dios le está reconciliando y que Dios le quiere no tomar en cuenta sus pecados, que Dios quiere perdonarle sus pecados por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. El pecado hace separación, crea enemistad, crea que la gente se esconda. A veces cuando un hermano está en pecado en la congregación, usted ve que se desaparece por un tiempo y ya no quiere venir. Pero si está bien, está gozoso y quiere venir a tener comunión con el Señor. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Se escondieron. El pecado aleja de Dios, mientras que el perdón acerca al pecador a Dios. Y el pecador escucha, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios tiene derecho, hermanos, sobre las naciones, sobre cada individuo y sobre cada persona. El hombre ha cometido pecado, ha desobedecido, ha hecho iniquidad, ha violentado el derecho. El hombre debe reconocer eso. Dice que Dios considera a todas las naciones como polvo. Salmo 9:20 dice, pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Esta nación es poderosa, poderosa militarmente, poderosa en armas, poderosa económicamente. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con pequeño coronavirus? Le ha mostrado que no son sino hombres, que el único Dios verdadero es Dios y que tiene autoridad y derecho para regular a todas las naciones. Yo a veces oro por Jerusalén, que es la nación de Cristo, porque ha tenido una parte especial, pero todas las naciones son de Él, por derecho, por creación, porque el Padre se la ha dado, y Él gobierna sobre todas las naciones. Dice que deben las naciones reconsiderar que no son sino hombres, que el único Dios es el Dios verdadero. Dice la palabra también en el Salmo 86:8, y no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obra como las tuyas. Todas las naciones que ha hecho vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Y hay una alabanza que dice que todos los reyes vendrán y adorarán porque escucharán lo dicho del Señor. ¿Cuál es dicho? Que Dios te le puede comprar con una ofrenda. No, todas las cosas son de Él. Que un creyente va a hacer una rabieta de una semana sin comer para lograr el favor del Señor. Dice, no, a mí no me pueden hacer huelga de hambre. El que debe ayunar debe hacerlo con gozo y con consagración, no para torcer mi brazo, pues mi brazo no hay quien lo pueda aguantar. Entonces ese es el Dios que hay que predicarle, hermano, a la gente. Ese es el Dios de la Biblia. Moisés, que era su siervo, desobedeció y le rogó al Señor varias veces. Y en una el Señor le dice a Moisés, Moisés, ya no hablemos de eso. Recoge, que te va. Alabado sea el Dios de la Biblia, el que tiene autoridad para regular todas las cosas. Un dueño de la empresa tiene derecho a quitar al administrador y poner otro. Un dueño de una empresa puede cerrar la empresa legalmente, tiene derecho sobre su empresa. El hombre, el pecador, debe reconocer que Dios tiene derecho sobre su vida, sobre su familia, sobre todas las naciones y sobre todo lugar. Y temer a Dios. Temer a Dios y darle gloria. Alabado sea el Dios de la Biblia para siempre. Cuando el pecador dice que tiene derecho sobre su cuerpo de hacer lo que él quiera, es un desafío a Dios. Si usted le presta una pasola a alguien y usted se la presta por un uso y usted le establece el uso, el que tiene la pasola prestada no puede decir que la pasola es de él. Ha sido prestada. Este cuerpo ha sido prestado por el Señor. Es de Él. Alabado sea el Señor. Hoy día escuchamos muchas expresiones, muchas cosas. Y el pueblo de Dios debe escuchar estas cosas. Que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Que de Él es el reino, el poder
y la gloria por todos los siglos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en términos de reconciliar? Le ha mostrado el medio calificado y está no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Estamos hablando del pecado, pero el favor de Dios es perdonarle por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa perdonarle? Que Dios va a quitar de en medio lo que causa enojo, ira en el corazón de Dios. Vamos a verlo de otra manera. Si usted tiene una casa y tiene cristales y alguien le rompió los cristales y usted cada vez y los vidrios están, los fragmentos de los cristales están en el piso y el cristal roto, mientras usted vea eso, ¿qué va a pasar? Hay que remover la partícula y hay que poner un cristal nuevo. Sí, Cristo ha quitado nuestros pecados y nos pone su justicia. Entonces cuando eso pasa, entonces Dios nos favorece. De ahí que el salmista dice, alma mía, no olvide ninguno de sus favores, ni ninguno de sus beneficios. Pero ese mismo salmista que dice, mientras callé, mis huesos se debilitaron, se envejecieron dentro de mí. Ahora, cuando lo confesé y me aparté, alcancé misericordia. Amén. Amado hermano, Dios está reconciliando. Ha establecido el medio como muestra de reconciliación y le dice a los hombres, te estoy llamando para no tomarte en cuenta tu ofensa, para perdonarte, para recibirte en favor, no en ira, ni en enojo, ni en juicio, sino en favor, en perdón. Quiero perdonarte. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasará con aquella persona que no reconozcan su pecado delante de Dios y reconozcan la reconciliación de Dios? Bueno, que ellos no van a reconocer sus pecados delante de Dios que reconcilia, pero tendrán que reconocerlo delante de Dios juez para condenación. Entonces el pecador tiene que hacer un análisis. ¿Dónde reconozco mis pecados? ¿Cuando Él no me lo está tomando en cuenta para reconciliación o cuando Él me lo toma en cuenta para condenación? Y es una decisión que hay que hacerla rápido, porque el pecador sabe que ha pecado contra Dios. La gente dice todos somos pecadores. Difícilmente una gente le diga a usted, todos ellos son pecadores, menos yo, ¿verdad? Lo único que el hombre necesita es decirle al Señor, Señor, yo he pecado. Yo me he metido delante de la fila donde tú estabas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Debe considerar esto, amigo. ¿Crees que hay un Dios? ¿Sabe que Él te ha creado? ¿Sabe que requiere que tú le ames y le sirvas? Para mostrarte esto ha revelado su amor y su palabra para mostrarte que Él te ama y que regula tu vida, tu relación con Él, tu favor. Ha quebrantado la ley de Dios, ha incurrido en la pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Lejos de tu poder pagar tus pecados por ti mismo o reparar la ofensa a la majestad de Dios, el pecado te ha engañado, te ha cegado y te ha endurecido y te ha llenado de enemistad contra Dios, el Padre amoroso, pero te ha hecho enemigo del juez también. Todo esto debe arrepentirte, amigo, y creer que Cristo murió por tus pecados, por tu ofensa a Dios, para que reciba el perdón de Dios. Cuando decimos que alguien se ha reconciliado con Dios por medio de la muerte de Cristo, estamos diciendo que ya Dios ha removido el enojo que tenía contra esa persona y ahora Dios le muestra su amor y su poder, su amor y su favor. Eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, estamos avanzando y el tema es entendible. Dios está en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, ¿verdad? Vimos cuál Dios, el medio que Dios establece y la muestra
de reconciliación es que Dios le está diciendo a los hombres, no voy a reconocer tus pecados para condenarte, sino para reconciliarte a causa de la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra muestra poderosa que Dios está reconciliando consigo a los hombres? Esto es lo tercero que vamos a ver. Que Él ha formado un ministerio de reconciliación y ha puesto ministro para que nos ocupemos en el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministerio? ¿Verdad? Te ha visto que ahora están de moda los decretos de posicionar ministros, ¿verdad? Un ministerio es una institución que se encarga de coordinar, dirigir y ejecutar las funciones que tiene que ver con ese ministerio. Un ministerio de deporte, ¿qué tiene que hacer? Coordinar, regular, evaluar, aplicar la política de deporte. Un ministerio de reconciliación, ¿qué debe hacer? Coordinar, ejecutar, todo lo que tiene que ver con la parte de reconciliación. Entonces, mire qué dice la palabra del Señor, ahí donde leímos 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando a los hombres en cuenta sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entienda dos cosas en estos versos. Número uno, ¿quiénes son los ministros de la reconciliación? ¿Quiénes? Aquellos que han sido reconciliados con Dios, que han recibido la reconciliación, aquellos que han reconocido el Dios que reconcilia, el medio que Dios establece y el asunto en cuestión de la reconciliación. Un ministerio de deporte, ¿cuál es el asunto en cuestión? Todos los deportes. El ministerio de la reconciliación, ¿qué es lo que tiene que ver? Todo lo que tiene que ver con la reconciliación, el Dios que reconcilia, el medio y aquellos que están encargados de promover el deporte, promover la reconciliación. Miremos, hermano, estos versículos nos dicen en el 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me escuché ahora que dentro de los nombramientos hay algunos funcionarios que no han estado de acuerdo con el carguito que le dieron, ¿verdad? O con el ministerio, querían otro. Y uno escuchó decreto, ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de Deporte. Nosotros como creyentes no tenemos que estar esperando ningún ministerio de eso. Ya Dios te ha hecho, amado hermano, ministro de la reconciliación. Te ha encargado a ti el ministerio de la reconciliación. Hoy día muchas iglesias estamos perdiendo el norte. Y todas las iglesias tienen mucha actividad de menos el ministerio de la reconciliación. Pero dice aquí que Dios nos ha hecho ministro de la reconciliación. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al pecador? Dios está en Cristo reconciliando, no tomándote en cuenta sus pecados. Reconcíliate con Dios. Amén. Esa es la responsabilidad de nosotros. Los que hemos sido reconciliados. Y si alguno no es reconciliado, se está promoviendo la reconciliación. Así que aprovecha y reconcíliate hoy con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Ministrar, ¿qué significa? Porque a veces usted ve que dice, yo soy un ministro. Y usted ve como que la boca le queda corta para decir que son un ministro. Un ministro es alguien que sirve. Cuando se dice un ministro de Dios, está diciendo que es un siervo de Dios que sirve, que ministra voluntariamente, con fe, con ánimo y con deseo de servir a Dios. Entonces lo que estamos diciendo es que Dios te ha hecho un ministro de la reconciliación y tú debes hacerlo con ánimo, con fe, activo y voluntariamente para la gloria de Dios. Decirle a la persona, ¿estás reconciliado con Dios? No. Pues déjame explicarte el ministerio de la reconciliación. Y yo voy a rogarte en nombre de Cristo que te reconcilie hoy, ahora. Entonces, cuando se dice en el Antiguo Testamento que los sacerdotes ministraban, se está diciendo que ellos servían al Dios en el templo con las ofrendas de sacrificios de los animales y que ellos servían orando a Dios a favor del pueblo y que ellos ministraban al pueblo enseñándole las cosas espirituales de Dios.
¿Me expliqué? Entonces, cuando Dios dice que usted y yo somos siervos hoy día, ministros de Cristo, es que usted y yo estamos instruyendo a alguien en la palabra de Dios, sirviendo en el templo, sirviendo en el Evangelio de Cristo, y por lo tal somos siervos de Cristo Jesús. Pero muy puntualmente lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios ha puesto la doctrina, la enseñanza, la instrucción de la reconciliación en el corazón de todo aquel que proclama, que predica el Evangelio. Porque el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación, de el perdón, de salvación en Cristo Jesús. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la función de servir al Señor en ofrecer los sacrificios en el altar de la manera que estaba regulado, ¿verdad? Interceder por el pueblo, instruir al pueblo y ayudar al pueblo. Entonces, como siervo de Dios, como ministro de Dios, ¿cuál es nuestro deber hoy día? Instruirle en la palabra de Dios, instruirle en el ministerio de la reconciliación, ayudar, orar a Dios para que Dios le favorezca, instruirlo en la verdad de Dios. Alabado sea el Señor. Pero sobre todo, que el siervo de Dios debe encargarse en la oración y en la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de la reconciliación, en la cual se nos ha encargado de rogarle a la persona que se reconcilien con Dios. Hay muchas personas en el nuevo gobierno que ha empezado recientemente aquí en República Dominicana. Y se requiere, cuando se nombra un ministro en un ministerio, se le está dando el privilegio de nombramiento, pero todo ese ministerio es responsabilidad exclusiva del ministro frente al presidente. Amado hermano, el ministerio que Dios te ha dado, tú eres el único responsable delante de Dios de ese ministerio. Y Dios nos ha puesto a nosotros y nos da dones para que nosotros sirvamos a Dios. No es para alabanza y gloria de nosotros y fama de nosotros, sino para gloria de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo hemos recibido un ministerio de parte de Dios. Dios nos ha hecho ministro. ¿De qué? De la reconciliación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coordinar, ejecutar la promoción. ¿De qué? De la reconciliación. Decirle a los hombres que Dios está en Cristo reconciliando a los pecadores y que ha establecido un mediador que no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados y que el ministerio de la reconciliación no es algo oculto, sino que es todo un ministerio, ministro, coordinando, publicitando y llamando a los hombres a que se reconcilien con Dios. Y que el Señor nos ayude cuando una gente le haya dicho que se ha reconciliado con Dios, usted en humildad, como un ministro de Cristo, le diga, déjame revisar, vamos a revisar tu reconciliación, si es conforme a lo que tú has escuchado normalmente por ahí, o si es conforme a lo que Dios ha establecido a aquellos que se reconcilien con Él. Porque aquel que se reconcilió con el Señor es amigo de Dios para siempre. Amén. Entonces, amados hermanos, en Romanos 5, 10 y 11 dice, porque siendo enemigos de Dios, escuchen lo que usted y yo éramos antes, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Hemos vuelto a ser favorecidos de parte de Dios. Dios nos ha dado, amados hermanos, el ministerio de la reconciliación. Él te ha hecho ministro de la reconciliación, nos ha encargado la palabra de reconciliación, nos ha hecho un encargo, tenemos una responsabilidad. Escuchen bien con atención. Dios te ha encargado el ministerio de la reconciliación, te ha hecho ministro, tú eres responsable delante de Dios. Dios te ha encargado la palabra de reconciliación. Muchas iglesias están llenas de gente que no son salvos, que no han sido reconciliados con Dios.
porque quieren una iglesia, y a veces le dice a uno, no, yo estaba buscando una iglesia y encontré la que era. No. El Señor me reconcilió y me envió a la iglesia que Él debía enviarme. Alabado sea el Señor. Amén. No se me ofenda a nadie. Si alguien no está reconciliado, bien, reconcíliese en esta mañana con el Señor. Y si usted ha sido reconciliado, reciba el ministerio. No haga usted como han hecho algunos, de que no reciben el nombramiento. Si usted fue reconciliado, usted tiene que recibir el ministerio. Amén. Amados hermanos, ¿cuántos creyentes muchas veces están buscando un cargo en el gobierno? Así como este gobierno ha sido inaugurado, Cristo establecerá su reino y tendrá ministro. El Señor nos ayuda, hermano. Recuerda esto, amado hermano. El Señor, Dios, está reconciliando en Cristo a los pecadores, no tomándole en cuenta sus pecados. Estableció el medio que Cristo ha establecido. El asunto en cuestión de reconciliación, que es no tomarle a los pecadores en cuenta sus pecados, perdonarlo, y como muestra te ha encargado a ti y a mí como ministro. ¿De qué? De la reconciliación. Que nuestro tema no sea otro, sino decirle a los hombres, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo último? El resultado de la reconciliación. Cuando el pecador es reconciliado con Dios, entra en un estado de armonía, de paz con Dios. Mientras que el pecador, la persona que rompió el cristal, que los fragmentos están en el suelo, cada vez que la persona lo ve con enojo por lo que hizo. Pero aquel que reemplazó el cristal y quitó los fragmentos, ya la persona no lo ve con ira. Entonces, ¿cuál es el resultado de la reconciliación? Paz con Dios. Es lo que nos dice la palabra en Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Cristo. No hay paz si no hay muerte, y la muerte de Cristo. Tenemos acceso a Dios. El pecador se le rechaza el acceso a Dios. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Cristo. Cuando un pecador viene a Dios sin Cristo, enoja más a Dios, porque está rechazando el medio que Dios establece. Si usted dice a una persona que para entrar debe venir por esa puerta y que no entre por esa ventana, y la persona quiere agradarle y dice, no, yo no voy a entrar por ahí, voy a entrar por la ventana. Cuando él entre por ahí, ¿qué usted cree que va a pasar? Un enojo, porque ha rechazado el medio. El pecador que rechaza a Cristo, rechaza el medio de Dios. Y en vez de conseguir el favor de Dios, aumenta el enojo de Dios y la ira de Dios. Paz, acceso, adopción, se nos da entrada a la paz con Dios, se nos da entrada a su presencia, se nos da entrada a la familia de Dios. Somos adoptados hijos de Dios por medio de la reconciliación. Y dice que Cristo va a reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Amados hermanos, este es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje de amistad. Es un mensaje de gozo, de alegría. Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo a los pecadores. Ha dado muestra de la reconciliación. Ha establecido un medio claramente idóneo. Ha explicado con claridad cuál es el asunto en cuestión. ¿Cuál es? No tomarle a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Qué ha hecho? Ha creado un ministerio y en ese ministerio ha puesto ministro para que coordinemos, ejecutemos las funciones de reconciliación. Cualquier amigo que esté aquí en esta mañana que no se haya reconciliado con Dios, Dios no te está tomando en cuenta tus pecados en esta mañana, pero debe reconciliarte con Dios. Leímos ahorita 2 Corintios 5, del 18 al 19, pero si usted y yo leemos 2 Corintios 6, 1 y 2, dice, así pues nosotros,
como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Verso 2 del capítulo 6. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Como ministro de Cristo, tú no puedes decirle a quien tú le estás enseñando la reconciliación que lo haga cuando Él quiera. Tú debes decirle, es ahora el momento de reconciliación. Es aquí el día de reconciliación. Yo no debo manipular tu reconciliación, pero debo animarte que es ahora, porque es ahora que se te está predicando la palabra de la reconciliación. Es ahora que se te está invitando. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, el Dios que reconcilia a los pecadores consigo mismo, por medio de Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados y haciendo un ministerio, poniendo ministro. Amado hermano, tú serás responsable, más bien agradece a Dios porque te ha reconciliado. Y en ese agradecimiento, agradece el privilegio de que Dios te haga un ministro suyo, pero también reconoce la responsabilidad del encargo y que tú eres responsable delante de Dios por lo que Él ha puesto en tu mano. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú comunica tu verdad, comunica tu deseo de reconciliar, amistarte con el que te ha ofendido y le establece el medio. Establece el asunto en cuestión, el pecado, no la enfermedad, sino el pecado. Gracias te damos, Señor. Pero también lo que hemos sido reconciliados, lo que hemos recibido la reconciliación, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y se nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Ayúdanos como iglesia, Señor, que podamos en esta hora haber sido sacudidos por ti para promover, coordinar, ejecutar las políticas de reconciliación. Gracias te damos en esta mañana, mi buen Dios. Bendito eres para siempre. Pero no solamente la reconciliación contigo. Cualquier hermano que esté enojado con algún hermano se reconcilie. Cualquier hijo que esté peleado con su padre se reconcilie. Cualquier empleado que esté disgustado con su empleador se reconcilie. La reconciliación en todos los niveles. Padre, bendito eres tú para siempre. Bendito es Cristo en esta mañana. Bendita sea tu palabra para siempre. Gracias, Padre. Bendito eres. Ayúdame y ayúdanos a cumplir con el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a cumplir con el encargo de la palabra de la reconciliación. Alabado sea tu nombre para siempre. A ti que tiene autoridad de regular todas las cosas. A ti que eres Dios y que regula la manera en que el hombre debe amistarse contigo. Gracias.